y también de la tecnología. Un tecnólogo, dicen por ahí los Sí, a mí me gustaría invitarlos a seguirlo en las redes sociales, sociales. en Twitter. Tiene entrevistas, tiene mucho material y aparte habla como para que todos entendamos. Claro, por eso fue que lo llamamos, porque incluso hasta La Nación hoy lo sacaron, este, preguntándole sobre el fantasma de la inteligencia artificial. Y bueno, ya lo tenemos. Bien. Hola Esteban. Hola, ¿cómo te va, Adriana? ¿Cómo estás? Bien, gracias Esteban por contestar nuestro pedido de tus conocimientos sobre la inteligencia artificial, porque nosotros somos una radio en la que en los domingos a la tarde le hablamos a un público común y silvestre, no muy estudioso de nada, más bien este entretenimiento, nuestro programa. Entonces dijimos, vos que sos un comunicador y un divulgador de las ciencias con palabras sencillas, te queremos preguntar, contanos qué es esto de la inteligencia artificial, más allá de las últimas noticias que llegaremos más adelante. Bueno, la inteligencia artificial es un fenómeno que no es nuevo en realidad. Lo nuevo ha sido su gran difusión a partir de la aparición del ChatGPT de OpenAI. Pero venimos trabajando desde que Alan Turing, allá por el 50, en 1950, Ajá, hizo la máquina Enigma. Habrán visto la película, si no, se la sí, recomiendo, que es el código de la máquina alemana, y dijo que en el momento que un mecanismo pudiera contestar y uno no pudiera distinguir sus respuestas, las de un ser humano, íbamos a estar en presencia de inteligencia artificial. Desde esa época se está trabajando en esto. Ha habido algunos intentos, los intentos más avanzados hace 5 o 6 años son los de los autos autónomos, que todavía no están liberados completamente, pero están muy avanzados y toman decisiones. Y hay una aplicación que no es muy conocida, que es en el derecho procesal de instrucción. En muchos países nórdicos se han achicado los tiempos de instrucción de denuncias a horas. ah, mira, Una cosa impresionante. Funciona muy bien. Funciona muy bien la inteligencia artificial hace tiempo en interpretación de diagnóstico por imágenes. Una sí, inteligencia artificial hoy tiene mayor precisión interpretando una tomografía o un estudio de imagen complicado que la mayoría de los doctores. De todas bien, maneras, a ver, enseñada por la base de datos de lo que hace la gente. Y claro, después apareció, bueno, ChatGPT, que tiene el hype, que tiene el impacto de que charla, de claro. que contesta. Y cuando un mecanismo automatizado genera frases coherentes, consistentes, parece que está pensando. Y si pienso o no, es una disputa filosófica que estoy teniendo yo con la Carlos, gente de filosofía y letras todo el tiempo. pero mira, no, nosotros acá está Claudia, ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, este, Claudia. ¿Qué tal, Esteban? que Muy bien. estuvimos produciendo esto a partir de que yo vi en estos días una nota que te habían hecho en Radio Nigüil, porque no le pude contar a nuestra audiencia que vos eras un periodista e investigador y un comunicador mendocino que estuviste radicado acá en Buenos Aires a cargo del planetario, fuiste director Del del planetario, planetario. sí, en alguna época. Sí, El, sí, soy porteño por adopción, he vivido muchos más años en Buenos Aires que en Mendoza, nada más que las circunstancias que me vine antes de la pandemia y me agarró acá la pandemia, sí, lo cual sí. hacía muy difícil moverse, así que de paso estoy a cargo del proyecto de inteligencia artificial en la bodega Rutini. Mira qué Ya bien. me quedé hasta que termine ese proyecto, pero bueno, Y como digo, hecho decime, y hace 3 años, ¿no? en la bodega Routine, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial? Para que los oyentes puedan entender las aplicaciones que se le puede dar más allá del susto de que te pueda leer el pensamiento, como decían hoy. eh, Bueno, hoy lo sí, charlábamos en La Nación Más, sí, sí, el aparato. A ver, quiero aclarar algo, me parece importante. No es que alguien te apunte con una pistola hipermoderna y te lea lo que estás pensando. A gente que se presta al estudio y que se pone en un tomógrafo de esos de resonancia, de esos que usa la neurociencia ya hace 5 o 6 años para ver qué parte del cerebro se activa o se Sí. ilumina ante determinados pensamientos o sensaciones. La inteligencia artificial logró descifrar con bastante acierto
lo que la persona, después de 10 horas, 10 horas de observación en el tomógrafo, por gente que se presta, ¿no? Empezó a interpretar con cierta precisión los pensamientos. Efectivamente, con buenas interpretaciones. Es un fenómeno que la verdad es que nadie se esperaba, yo no me lo esperaba, no se lo esperaba a nadie, que aprendiera tan rápido. Lo que asombra es la rapidez con que está desarrollándose, especialmente ChatGPT, pero también varios otros algoritmos ¿qué es la inteligencia artificial? Me decías, es un programa de computadora. No, hay una diferencia importante para la gente común. No estamos hablando de robots. Ya se juntarán inteligencia artificial y robots, pero hoy son cosas diferentes. Claro. Un robot es un mecanismo que imita un movimiento, puede imitar un movimiento humanoide o puede imitar una soldadora en una fábrica de automóviles y hacer siempre la misma soldadura, y es un brazo. Eso es un robot. Claro. Y la inteligencia artificial es un programa que procesa información de entrada y devuelve información de salida mediante técnicas matemáticas, y la más espectacular ha sido una técnica que se llama redes neuronales. Predice, acierta, responde de manera, y esto es importante decirlo, de manera verosímil. Suena muy creíble. No tiene un gran compromiso con la verdad. Bien. Y esto es por eso que a veces encontramos errores. Porque, yo conozco la arquitectura interna de una inteligencia artificial, incluso he programado alguna, chiquita, ¿no? La tendencia es a la predicción y a ser verosímil. En el caso de chatbox, a ser creíble. No tiene una ética de qué es cierto y qué no es cierto, porque no tiene sentidos, claro, ni conciencia. Y además porque nosotros acá con Claudia discutíamos antes del programa y decíamos, ¿cómo es esto de la verdad? Porque la verdad siempre es muy relativa, no hay verdades establecidas, y vos vas buscando y hay diferentes. No quiero transformarme en el pensamiento de la posverdad, sino de la verdad. Bueno, pero hay que tenerlo en cuenta, la posverdad es una realidad en la sociedad desde que aparecieron las redes sociales especialmente. Pero además, esto se remonta al mito de la caverna de Platón. Claro. El concepto de la verdad siempre ha estado bastante cuestionado en la filosofía y en la epistemología. Entonces, lo que sí dijo Harari, por lo menos, Harari hizo un artículo donde decía que iban a tambalear la sociedad, y sobre todo las democráticas. ¿Por qué lo dice? Primero, porque el concepto de verdad tambalea. Pero yo estoy de acuerdo contigo. La verdad, hace tiempo que la humanidad, tiempos son 2000 años, dudamos sobre qué es realmente la verdad. Seguro. Porque tenemos una percepción limitada, porque no vemos todo el universo, porque no sabemos, vemos el universo por una rendija. Entonces, seguro, el conocimiento humano tiene un límite. Pero lo que cuestiona Harari es que hay un aparato que se mete en el debate. Claro. Y la democracia es debate. Sí. Entonces, hay otra persona sentada en el cenáculo de los pensadores, y es una máquina. Esto es lo peligroso. Claro. Un nuevo actor. Ahora lo que nosotros hablábamos es, tenemos gigantes, ¿no? Como pueden ser Microsoft, como puede ser Elon Musk en este momento, dueños de esta arma poderosa. Google. Exactamente, Google, que pueden manipular la opinión pública. ¿Crees que hay alguna manera? Nosotros pensábamos también en hace 30 años la primer clonación. ¿Crees que puede haber un tribunal ético que regule esto? Mira, yo tengo que admitir que quienes me siguen o los periodistas que normalmente me entrevistan han señalado que yo he adaptado mi posición, porque yo siempre fui un convencido de que había que dejar que las cosas fluyeran, y además hay un principio de la ciencia que ya se conoce hace mucho: si algo se puede hacer, se va a hacer. Esto se demostró con la edición CRISPR, por ejemplo, que los chinos, todos dijimos que no lo íbamos a hacer, los chinos lo empezaron a hacer. Los chinos tienen cerebro humano editado ya hace años. Entonces, unas noticias del día son la del pensamiento que dijiste. El viernes se supo que la Casa Blanca, el gobierno federal de los Estados Unidos, uno de los países más respetuosos de las libertades individuales, con una enmienda en la propia Constitución, va a poner $140 millones como un fondo inicial para generar 7 grupos de estudio de cómo limitar y responsabilizar moral y éticamente a aquellos que generen inteligencias artificiales que puedan manipular la opinión pública. Esto del lado de los poderosos. Pero yo quiero reflexionar del lado de nosotros.
Sí, los claro. que leemos. Sí, yo lo que creo es que esta es un arma bastante peligrosa para que esté al alcance de cualquiera. No, no. No, es que está al alcance de cualquiera, olvídate. Ya, Acá el problema es este. Einstein descubrió una ecuación maravillosa de la Sí. equivalencia entre la energía y la materia. Y se puede usar para generar energía, aunque a la gente le sorprenda, será un tema que charlaremos otro día si quieren, Sí, pero sí. la energía más limpia que podemos generar hasta el momento es la nuclear. Hasta que no tengamos hidrógeno verde, la energía atómica no contamina casi nada. Sí, y Contamina también, así con se residuos hizo muy la peligrosos, pero bomba. muy poquitos. Así se armó una bomba Pe- atómica también. Pero De- alguien habló de una bomba que borró 2 ciudades en 5 segundos. Sí, A ver, sí. Bueno, entonces es como la usamos. Ahora, es probablemente, según los grandes pensadores, yo estoy de acuerdo con ellos, Harari y un montón de gente, el salto quizás más peligroso que hemos visto en los últimos, no sé, 1000 años. Hay quien lo compara con el descubrimiento del fuego. Es una cosa muy potente, es para pero tanto. hay una defensa a la que quiero llegar, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es de intelectuales, es de cualquiera. Sí, Cualquiera que lea una cosa va a tener que pensar ahora, a ver, esto es cierto, esto no es cierto. ¿Qué dicen los hechos? Mirar un poquito. Recordemos que también esta es una época donde la biblioteca mundial está a un alcance de Google, digamos. Sí, Porque sí. la inteligencia artificial no es un super Google, es otra cosa. Pero la biblioteca está a la mano. Si inteligencia artificial dice que ganó el mundial, no sé, que la economía es así o así, uno puede investigarlo. Claro. Tiene que tal tener cual. pensamiento crítico. Sí, sí. Esto es lo que vos decías en otra entrevista que escuchamos, que lo fundamental ahora es preparar docentes y alumnos para ese pensamiento crítico que está tan endeble, ¿no? Porque creo que también el tema de las redes y de todo lo cibernético y de toda esta circulación de cosas que van muy rápido, hace que Muy rápido. no se puedan detener ni los chicos ni los grandes, porque nosotros los mayores que tenemos como más experiencia de otra época, de tanto leer pantallas nos cuesta pararnos a preguntarnos alguna cosa Pero con nos más cuesta, ¿sabes por profundidad. qué? Perdónenme, Sí, me pido disculpas, que nadie se siente ofendido. La humanidad ha entrado hace unos años en una pereza intelectual importante. Acá el peligro, para decirlo en lenguaje llano sí, y al acceso a todo el mundo, es que es la pereza intelectual. Pensemos, no esperemos que nos den la cosa masticada, pensemos. La falta de pensamiento crítico favorece los malos políticos, los malos dirigentes, no sé, la pérdida de calidad que la humanidad nos agarra en un mal momento. La humanidad está analógica, llena de dirigentes mediocres, no digo que todos lo sean, no, pero seguro. y en manos de lógicas o sindicales o laborales que ya están perimidas, que se han desarrollado nuevos modelos, y este es el momento de ponernos las pilas y decir, vamos a usar esta herramienta para mejorar. Porque si la humanidad reacciona bien, yo te aseguro que la inteligencia artificial es muy posible que, no sé si solucione, pero simplifique el problema de la contaminación, del cambio climático y de la crisis energética del mundo. Porque Mirá, es una potencia muy grande. Sí. Ahora, también la podemos usar para confundir a todo el mundo. Eso es lo que Seguro, decía. seguro. Mira, yo cuando vos estabas describiendo al principio, me acordaba de un caso muy cercano que tenemos y podemos visibilizar todos, y es el diputado Rivas, que tuvo un terrible accidente cerebral y lo encontré en una reunión que se hizo hace unos sábados atrás. Y me maravilló escucharlo cómo se maneja con su computadora hablando, porque él perdió el habla, no el pensamiento. Perdió el habla y la posibilidad de escribir. Creo que la computadora que tiene le permite por algún medio escribir, ¿no? Porque está como... Bueno, desconozco el caso, pero el caso más paradigmático mundial es Stephen Hawking. Tenía Sí. esclerosis múltiple absoluta, lo único que podía hacer era soplar y se expresó ideas que hoy en día son todavía dignas de premio Nobel en la física y nos explicó Seguro. la mitad del universo, Claro, estando claro. absolutamente limitado gracias a la tecnología. Entonces la tecnología es una herramienta. Esta asusta por el poder. Asusta porque genera pensamientos, porque genera ideas, porque genera párrafos, como digo, verosímiles, creíbles, pero no necesariamente ciertos. Pero tenemos una defensa. Vamos a pedir a los gobiernos que regulen,
que pongan tribunales de ética y que se pongan además sanciones a aquellos que usen esto de manera torcida. Pero como individuos tenemos que acercarnos, tomar capacitaciones. Yo ahora ya me vuelvo a Buenos Aires dentro de poco, ahora que la pandemia me soltó. Pero en Mendoza estamos organizando cursos gratuitos en escuelas primarias y secundarias para que los alumnos vengan y explicarles cómo funciona. En realidad hay que explicarle más a los profesores que a los alumnos. Sí, seguro, pero los alumnos son un poco más rápidos. Pero es ambos, porque en realidad los chicos aprenden más rápido. Y la verdad es que es cierto esto que vos decís. Yo creo que hay que dedicarse mucho tiempo a la educación. Una de las experiencias nuestras en la pandemia fue cómo los adultos mayores se tuvieron que reconvertir rápidamente para hacer un montón de cosas a las que no estaban acostumbrados con el celular, desde pedir un turno a manejar el home banking, ¿viste? Sí, el banco. Terribles cosas a las cuales todos le tenían terror, Di una charla en Filosofía y Letras a un grupo de profesores y gente y doctorandos, y me decían, bueno, a ver, ¿cuándo sale el programa para detectar si los alumnos me hacen la tesis de grado con ChatGPT? Claro. Y yo, más allá de una broma, que tengo un meme que es bastante bromista, que uso, que es donde alguien llama a OpenAI y dice, sí, hola, quiero el programa para detectar si los alumnos hacen el examen con ChatGPT. Y al otro lado del teléfono le contestan, sí señor, vale $40. Lo damos junto con el programa para saber si el profesor hizo el examen con ChatGPT. Entonces, claro, es gracioso, pero es un punto. ¿Sabe cuál es la forma hasta ahora? Hacer que el alumno defienda, o sea, incluso hasta si quiere volver de la comodidad de lo virtual, no irme a mi casa con 50 trabajos, con 20 trabajos en un Word que me mandaron por mail y leerlos en ausencia. Cuando haga venir al alumno en persona, o por Zoom, pero en persona también, a defender su tesis, quiere decir que el alumno aprendió. Claro. Y si el alumno aprendió, ¿qué me importa si aprendió? Con la tía que sabe, recorriendo largos pasillos de bibliotecas, viejas bibliotecas de papel, o usando ChatGPT. Si aprendió, pero que la defienda. Claro. No podemos dejar de tener contacto humano. Seguro. Bueno, esto también se comprobó mucho en la pandemia cuando había clases virtuales por todos lados, viste, universidades, hubo graduaciones que terminaron recibiéndose virtualmente, pero todo el mundo acordó y comentó que en realidad la presencia del docente y la presencialidad era indispensable para la vinculación del aprendizaje. No, porque me parece a mí que el sistema ese tiene es mi punto. Perdón, lo que pensaba es un cambio en el paradigma de la educación como la conocemos, que lo importante es que el alumno aprenda a pensar. Si lo llenamos de conocimiento, se lo puede hacer en cualquier lado y enseñarle. Los conocimientos están ahí. Exactamente, ¿de dónde sacarlos? Estoy de acuerdo. ¿No? Para decir lo peor, o la academia cambia o sucumbe. Claro. Y si sucumbe la academia, sucumbe la cultura, y eso es lo que dice Harari, la cultura moderna. Entonces hay que salir del paradigma del enciclopedismo, que ya hace mucho que está perimido, y entrar en el paradigma del pensamiento, del análisis y de la deducción. La información está ahí. Seguro. Che, muchas gracias, Esteban, la verdad es que nos encantó esta nota, nos has desasnado de un montón de cosas, te vamos a seguir. Tampoco, es muy corto. Pero nos removiste el pensamiento para seguir preguntándonos el tema. Una de las cosas que nos quedó ahí que te íbamos a preguntar es ¿cómo es que el chat piensa con toda la información que está en internet, que mezcla algoritmos? ¿Cómo hace? ¿Se sabe de dónde saca la respuesta? Voy a hacer una respuesta corta, porque la respuesta podría tener 40 minutos. No. La respuesta es que no. La respuesta es que no piensa. Y tengo una gran discusión con epistemólogos, y como digo, di una charla para posgraduados en el Instituto de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, y ellos decían, no piensa. Lo que hace es agrupar palabras de manera verosímil.
La diferencia entre eso y pensar es sutil, pero existe. Ahora te contesto. Dado que no piensa, pero parece que piensa, ¿sí? No se nutre de Internet, no ChatGPT por lo menos. Cuando salió Brad, la inteligencia artificial de Google, no sé si se acuerdan, hace cosa de mes y medio, y tuvo un fracaso terrible, le costó $100 mil millones en bajada de la bolsa a Microsoft, perdón, a Google. ¿Por qué? Porque le hicieron colgar Internet y cualquier cosa, cualquier porquería de Internet, cualquier cosa. Entonces, no se alimenta de Internet, se alimenta de la biblioteca. O sea, las fuentes en las cuales entrenamos las redes neuronales de ChatGPT o de alguna otra red generativa de lenguaje natural, son fuentes comprobadas en general y por eso son proyectos tan caros. De hecho, se habla de que probablemente OpenAI suspenda el proyecto del ChatGPT 5 porque es carísimo. Claro. Es carísimo. No está abierto a Internet. Lo último que tiene es de septiembre del 21. No tiene más de ahí. En términos de noticias, la primera vez uno le preguntaba quién ganó el Mundial y decía Francia, porque Francia era lo más probable, era el favorito. Claro. Entonces, a ver, ¿cómo funciona? Funciona, ¿cómo explicártelo en corto? Le da un valor numérico a cada palabra, lee todo lo que le doy, lo ingesta, lo aprende y prueba respuestas. Alguien le califica en la etapa de aprendizaje supervisado qué está bien y qué está mal, o qué es cierto o no es cierto, o qué se hace que la verdad no, y después empieza a aprender sola, el aprendizaje no supervisado, con lo cual se calcula que una inteligencia artificial puede aprender lo que aprende un hombre en una vida cada 6 minutos. Es monstruoso. Claro, es monstruoso. Claro. Y después contesta lo que aprendió. Claro. Ahora, no tiene juicio ético. A ver, salvo enfermos, que son los psicópatas, los humanos, aunque se roben un caramelo, digamos, saben que están haciendo algo mal. Pero esta cosa, con la misma frialdad te aconseja, vos le preguntabas, ¿cómo ahorramos recursos alimentarios? Y la primera respuesta que daba era eliminando al 20% de la población. Era un razonamiento lógico, falto de ética. Después, que circula bastante, esa respuesta. Que Esteban, es un pensamiento lógico que circuló bastante y seguirá circulando. Hay mucha parte de la población que los poderosos necesitan eliminar. Pero bueno, es otro tema, nos fuimos de la inteligencia. Bueno, pero es que tiene un lado ético que no quería dejar de destacar antes que nos despidiéramos. Esto tiene un lado técnico y tiene un lado filosófico y ético, y hay que atender a ambos. La respuesta desde el individuo en su casa, doña Rosa, el taxista, cualquier persona, es tener juicio crítico. Todos los seres humanos tenemos capacidad de discernir y de analizar lo que nos dicen, a ver si lo creemos o no lo creemos. Bien, y tenemos juicio crítico, es verdad. Bueno, muchas gracias, Esteban. La verdad que fue un placer escucharte con tanta información sobre Igualmente. estos temas. Te vamos a estar llamando porque yo tengo una pregunta para otro programa más astronómica que tiene que ver con los agujeros negros, que sé que es otro tema. Bueno, otro tema. Sigo dedicado a la astronomía también, así que un día pactamos y charlamos sobre agujeros negros, que es un tema bárbaro. No tiene fondo. Sí, hay mucho de religioso y filosófico que están pensando en eso, te digo. Bueno, hasta la próxima, querido. Fue un gusto. Hasta la próxima, muchas gracias. Chao, hasta luego, chao. Sí.